Yo siempre empiezo las entrevistas preguntándoos una pregunta, creo que es básica, que es ¿cómo estás en general? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy martes? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, gracias por la pregunta. Fantástico, la verdad, porque pienso una cosa, cuando haces, ya es bastante hacer difícil el cine, ¿no? Pero cuando haces una película que está nominada a la mejor película, a los Gaudí, con un elenco de actores que volvemos a vernos después de tanto tiempo de rodaje, ¿no? Porque grabamos hace años, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar feliz yo? O sea, esta película la grabasteis hace ya bastante. ¿En qué año? Más o menos antes de la pandemia incluso, ¿puede ser? No, más gracioso es que entramos en la pandemia juntos. O sea, el día de la pandemia, de hecho yo me acuerdo muy bien porque yo he subido a Andorra, me pruebo el traje de militar y es justo el cuando de repente viene Sandra y nos para el rodaje diciendo, chicos, tenemos que parar el rodaje por la ley, porque realmente lo que está pasando es que hay una pandemia y no sabemos qué. Entonces, claro, imagínate, estuvimos todos en shock porque no sabemos qué va a pasar ni ahora ni después. Entonces nos pilló la pandemia justo el día de rodaje y tuvimos que parar. De hecho, paramos 2 veces por la pandemia. O sea, es una película realmente difícil de crearla, no ya por su complejidad de producción y tal, pero porque la nieve, montaña, ¿no? Pero además por la pandemia. Ostras, mira, yo siempre pregunto anécdotas de rodaje, pues menuda anecdotaza, ¿no? Otra de las cosas también, tu personaje es muy complicado. O sea, es el típico, aquello que dices, es que lo quieres ver. A ver, es difícil no dar spoiler, ¿no? Pero es el típico personaje, y también no hacer muchas palabrotas, pero es el típico personaje que dices, lo quieres ver ya muerto desde el minuto 0. ¿Cómo te preparas el personaje? ¿Cómo te llega también el papel? A ver, realmente, es un personaje, gracias por tus palabras, ha sido complejo de crearlo, más que nada porque era muy difícil de no caer en el típico cliché de malvado típico, ¿no? Porque al fin y al cabo, si haces según qué película, estos tipos de personajes rozan esos momentos que dicen no creo, ¿no? O está sobreactuado y tal. Entonces hablamos muchísimo con Santi, había mucha preparación del personaje, realmente. Ha sido un personaje, uno de los más complicados para mí a nivel actoral. Estoy o sea, pienso en esto, porque fue como 4 meses duros de preparación del personaje. Lo curioso que, o sea, Santi fue para mí como Herzog, ¿sabes? El director, y yo fue como Klaus Kinski para él. Fue como una relación, no diría que de amor de odio, pero de mucho amor, ¿no? Y el odio desde el punto de vista del personaje, porque era muy difícil y muy complejo. Había muchas películas que tuvimos que verlo, me pasó una cantidad de libros que yo tenía que leerlo. Había un poema en alemán que yo tuve que aprender, en alemán antiguo, y él dijo que vamos a poner en rodaje. Pero en realidad resulta que lo hizo esto para que yo entre en esta historia, en este mundo y en este tiempo, ¿no? Porque es Segunda Guerra Mundial. Y tuve que aprender, sí, que empecé como Du kommst durch Schlagstone die Jünglinge hinab von ihren Hügeln hinab ins Tal. Y todo esto, no, quiero decir que, o sea, es decir, todo esto te ayuda a poner el personaje, todos esos subtextos. Porque al fin y al cabo, cuando pregunto a los actores, ¿es difícil actuar? Y yo siempre digo, no, lo difícil es preparar. Actuar, si tú has preparado bien, actuar ya fluye, ¿sabes? El resto. Pero realmente cuando tú estás preparando es cuando te vienen inseguridades, preguntas, ideas que dices, quizá voy por ahí o por allá. Pero una vez estás actuando, y además, como una anécdota, yo admiro a los actores que pueden entrar y salir del personaje en el momento. En mi caso no. Yo, si empiezo a trabajar, entro en el plató, y durante el plató no hablo con nadie, estoy muy ausente, estoy con mi música, siempre pongo soundtracks de películas, en este caso de Hannibal, todo el soundtrack de Hannibal que yo estaba escuchando, no porque el personaje tenía algo que ver, para nada, pero todo el ambiente que te envuelve te ayuda, a mí me ayuda. Y entonces esto fue un tiempo bastante interesante para mí. Yo tengo una pregunta, porque si mal no he leído, a lo mejor corrígeme, ¿vale? Pero he leído por ahí que tienes ascendencia judía, ¿puede ser?
Claro, es que no sé si esto, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Si esto es cierto, claro, es todavía mucho más duro prepararlo. A ver, es verdad, es verdad, es verdad. Por mi parte materna, a ver, la historia mía personal, mi padre es ucraniano, o sea, es ucraniano-ruso. Por desgracia, en estos tiempos que está corriendo es muy... no, o sea, es... Entonces, y por mi madre es húngara, austriaca. Entonces, ¿qué pasa? En aquel tiempo había muchas mezclas, ¿no? Entonces, por la parte de mi madre, son familia judía, porque mi bisabuela llamaba Rosalia Kish, pero ¿qué pasa? Para los tiempos de Primera a Segunda Guerra Mundial tuvieron que cambiar el nombre y cambiaron a Anna Horvath. Entonces, sí, hay una parte. Mi madre todavía no ha visto la película. Con esto te digo todo. No ha visto y no va a ver. Yo creo que no va a haber por sus razones y respetables. A ver, yo creo que el cine es arte, entonces yo no, o sea, por más, o sea, yo cuando actúo no soy yo, es un personaje que yo interpreto. Entonces sí, exacto. Entonces es como tú puedes ser personaje, hacer de diferentes versiones políticas, sexuales, tal. Son personajes y no hay que mezclar dos cosas. Entonces para mí, y lo mismo, o sea, mi personaje es un villano loco y no soy. Entonces, por más que según qué momento se puede pasar, pero no lo soy. Entonces, claro, no se puede mezclar. Entonces sí que es cierto que tengo ascendencia judía y estoy muy agradecido, feliz y orgulloso. Pero una cosa es personaje, sí, no, he podido separar y entonces pues hay muchos actores que he hecho personajes por algunas creencias políticas o creencias sexuales o creencias personales totalmente opuestas a ellos. Pero esa es creo que la belleza del cine, poder interpretar algo que lo que no eres. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Adrián nos decía que uno de los protagonistas también ha sido el frío. ¿Lo has notado bastante? A ver, yo personalmente te digo, uno de los momentos más duros fue cuando tuve que entrar al lago desnudo, congelado. Pero, mira, como una anécdota, más el director me dijo, la producción estaba muy preparada, muy perfecta, o sea, habían cosas, y decimos, vamos a hacer un minuto. Pero en este momento, cuando entré a este lago, pasó 4 minutos, no 1, 4. Porque es cuando en este momento yo entré en este nirvana de personaje tan heavy que se me nubló la vista, y es cuando yo creo que encontré el Lars de verdad, que realmente se pasó un momento muy gratificante para mí. Increíble. O sea, de verdad, o sea, me pone piel de punta cuando digo. Porque es cuando tú haces algo que jamás pensarías que vas a hacer y lo haces por el arte, y es cuando el arte te lleva a encontrar el personaje de verdad. Y esto pasó. Qué guay. Bueno, yo precisamente las preguntas que siempre que os hago, que es para ti la actuación, pero claro, yo creo que ya me lo has estado diciendo sobre todo, y más que el que es para ti la actuación, sobre todo que es la preparación, que es lo que estabas diciendo, al final es más de preparación. También me has contado anécdotas que también os suelo preguntar, prácticamente ya me has respuesto todas las preguntas, pero al final, ¿qué...? Olin, pues muchas gracias. Bueno, pues ahí para ir acabando, a mí me gustaría saber sobre todo, porque claro, no sé si has vivido en algún momento en algún pueblo, porque también se destaca en la película la vida de los pueblos, de lo que pasa en los pueblos más allá de las ciudades. ¿Has podido vivir en algún pueblo? ¿Lo has vivido algo parecido? Mira, yo normalmente soy chico de ciudad, ¿no? Siempre he vivido en ciudad, pero sí que es verdad, cuando era muy pequeñito vivía en un pueblecito con mi abuela. Pero no diría que esto era como una cosa para mí muy concreta. La verdad, volvemos a decir, o sea, Santi pudo crear algo que era fascinante, que él una vez entramos a un set, que era un pueblo, o sea, realmente el set era pueblo. Claro, es que no salimos de ahí. Entonces, crees o no, o quieres o no, el propio set es un pueblo. O sea, no está creado, está todo de verdad. O sea, en la casa de Sara, esto de verdad. El sitio donde estuvimos en el bar de verdad. Entonces, claro, crees o no, o caminas. O sea, cuando había la casa de Lars, al final de la película, todo esto es verdad. Estuvimos con la nieve de verdad, con el frío de verdad. Entonces, crees o no, esto te ayuda muchísimo a... Es que no solamente
recrear, es que estás dentro. Entonces es bastante fácil. Realmente es bastante fácil estar. Ahora, es más difícil de mantener o seguir o según cosas porque hay muchas cosas que tienes que hacer nuevas tomas, ¿no? Hay tomas por falta de luz o no sé qué, que esto puede hacer más difícil. Pero en realidad es muy fácil estar en el espacio cuando el espacio es autóctono. Vale, y ahora sí, la última pregunta es a nuestros Sí. oyentes que les digas por qué tienen que ir a ver el viernes al Fresca Crema y qué es lo que van a ver. Bueno, en primer lugar, porque es una fantástica película con unos actores y un reparto muy exquisito. Es que es la verdad. Más que nada porque lo digo por todos los compañeros con quienes he trabajado. Y porque es una película, al fin y al cabo, que ayuda a entender que las historias, da igual dónde pasan siempre desde la verdad, desde dos familias, que esto puede pasar hoy en día. Así que da igual si es Segunda Guerra Mundial, porque la película no va de guerra mundial. La película va de dos familias que se odian y del odio hasta dónde puede llevar. Transmite esta sensación en el ambiente de la guerra, pero la guerra nada que ver. Así que por favor, si tenéis oportunidad, ir al cine, ved la película y nos contéis.